La lectura de la primera carta de Pablo a los romanos, como siempre hacemos, vamos haciendo una lectura semicontinua y sobre todo algún pasaje que ya se leyó en otro tiempo, como este capítulo 6 de Romanos, ya se leyó la Vigilia Pascual, donde está la tesis de Pablo de que en el bautismo nosotros, como somos hijos en el Hijo para la gloria del Padre, en el bautismo también nosotros participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo y por tanto somos liberados del pecado, de la muerte y somos liberados también de la ley, de un cumplimiento ciego de la ley. Es decir, tenemos que obrar como personas libres. Si nosotros tenemos una conducta buena por represión, puede ser que eso nos traiga algún tipo de trastorno. Cuando uno reprime mucho, el día que salta la tapa es un problema. En cambio, nosotros podemos tener una buena conducta por hábito, es decir, así como repetir un acto malo produce un vicio, repetir un acto bueno produce una virtud. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir educándonos interiormente en esa relación constante, continua con Dios, para que las buenas obras surjan como de un hábito espontáneo y no como de una represión o una violencia que uno se autoejerce. Por eso es importante, dice, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice Pablo. Pablo no habla de libertinaje, habla de libertad. Libre no es el que dice y hace lo que quiere cuando le parece y de la manera que le parece, sino que es libre el que hace inclusive el bien arduo en momentos, en circunstancias, con estados de ánimo que no serían los óptimos, pero son los que tenemos en esta situación después del pecado original, en que Dios nos regenera, pero queda todavía la herida del pecado original porque queda el castigo principal, que es la muerte. Cristo viene a remediar la culpa y la pena todavía queda porque las personas, por el pecado, dice la Biblia, entró la muerte en el mundo y por lo tanto nuestra vida siempre es frágil, pero esa fragilidad nosotros la tenemos que dirigir constantemente y aquí entramos en la reflexión del Evangelio, con vigilancia. Ayer y hoy Jesús nos habla de la vigilancia, Hoy nos pone un tema así como muy, no digo actual porque siempre hubo robos, pero digo en el tema que la gente está muy atenta para que no le roben. Si uno supiera que ahora va a venir el que te va a robar, estarías muy atento. Bueno, dice de la misma manera, nosotros tenemos que estar preocupados, tenemos que estar atentos para dar cuenta de nuestra vida, Y dar cuenta de nuestra vida también en la libertad. Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso la liturgia nos relaciona este pasaje del Evangelio de Lucas con la carta de San Pablo a los romanos. Una cosa que anoto y ya termino, es interesante lo que pregunta Pedro. Eso lo dice para todos, para nosotros también, porque eso será el círculo íntimo. De alguna manera Jesús iba compartiendo responsabilidad. Y Jesús responde rápidamente, sí, lo digo para todos, pero sepamos que mientras más responsabilidad, mientras más conocimiento tenemos, tanto más es lo que se nos va a pedir en cuenta. El que no se da cuenta tendrá un castigo liviano. El que se da cuenta, tampoco, digamos así, es bueno tomar a la ligera el tema del castigo, porque el castigo fundamentalmente en el plan de la salvación no es algo que Dios pone positivamente, sino que uno se granjea, se gana cuando se aleja de Dios. Si yo me alejo de Dios y de la perspectiva del mundo de Dios, me creo un montón de problemas y conflictos que esa misma razón de problemas y conflictos ya son un castigo inmediato al pecado, porque vivo fuera de la esperanza, porque no tengo de alguna manera la perspectiva plena de la vida, porque realmente no pongo la esperanza en aquella cosa que es fuerte, que es última y que no se me va a quitar. Y a veces uno libremente pone la esperanza en cosas que son penúltimas y que tarde o temprano también se van a diluir en nuestra vida. Por eso es importante que nos tomemos en serio la vida de la fe. Y mientras más caminamos en esa vida de la fe, mientras más conocemos a Jesús, tanto más importante es que vigilemos y estemos atentos también en las pequeñas cosas para de esa manera prepararnos a enfrentar, si nos toca, situaciones más difíciles. Nos encomendamos especialmente a la Santísima Virgen, este Evangelio, del administrador fiel. Hoy es miércoles,
los miércoles a veces podemos tomar también la memoria de San José, el administrador fiel, obediente, silencioso, que estaba siempre atento, estaba siempre vigilante. Tan vigilante estaba que hasta escuchaba dormido, porque Dios le hablaba dormido, no hacía falta que esté despierto. Ojalá que aprendamos también de San José. Hoy también en la liturgia se podría haber celebrado la memoria de San Juan de Capistrano, del siglo XV, este santo que actuó fundamentalmente en los primeros 50 años del siglo XV en momentos muy decisivos para Europa. Fue un franciscano, rechazó muchas veces el obispo, fue nuncio, porque en ese momento los nuncios no necesariamente tenían que ser obispos, trabajó mucho con la lengua alemana, con los países eslavos, y detuvo una invasión musulmana en Europa Central, y él ofreció su vida. Ya era mayor para la época, tenía 70 años, y él ofreció su vida para que esa batalla, que era sumamente desigual, porque tanto en artillería como en capacidad los musulmanes eran muy importantes, y él, viejito como estaba, salió mostrando la cruz, un estandarte con la cruz, y diciendo que con fe, y ofrecía su vida también. Ganaron la batalla misteriosamente, pero fíjense en las causas naturales, para que no tengamos en cuenta la acción de Dios, pero también saber que Dios actúa encarnadamente. Él ofrece su vida. Entonces, ¿cómo Dios le acepta la vida? Por los cadáveres, aunque ellos habían ganado, quedan los cadáveres, viene el tifus. Entonces se contagia del tifus y ofrece su vida de esa manera. No es que Dios le vino a tomar la vida de una manera fantasiosa, pero ¿cómo ofrecemos la vida a Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios en nuestra vida? También en las cosas cotidianas, y tenemos que estar ciertos de eso, y tenemos que ofrecer de verdad, ciertamente, también nuestra vida en ese sentido. Rezamos por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, y le pedimos al Señor la gracia de la fidelidad y de la constancia, que así